And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. God, I'm in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Hoy tenemos el placer de hablar con Gerard Casas, actual entrenador de Parrulo Ferrol. ¿Qué tal, Gerard? Buenas tardes, todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal este inicio de temporada en Primera División? Pues duro, muy exigido, creo que nos están llevando al límite en todas las situaciones, pero de momento de puntos y de resultados, pues bien, contentos, con buenas sensaciones y con confianza. ¿Y en lo mental, mucha diferencia a nivel con la Segunda División o etapas anteriores? Sí, creo que el rival es el que te pone el límite y seguramente es la mejor liga del mundo, con los mejores entrenadores del mundo y creo que nos exigen mucho más. Todas las semanas haciendo scouting lo vemos, creo que nos hacen dar una vuelta a todo, nos hacen aprender mucho, te sacan las vergüenzas con más facilidad, yo disfrutando mucho a nivel personal. Bueno, al final es un reto, ¿no? Cada semana, porque no deja de ser de que sois un equipo muy expuesto, ¿no? Como cada equipo de Primera División, al final os conocéis todos prácticamente al pie de la letra, ¿no? Y ese margen de hacer algo diferente, de sorprender, hay que darle eh, una vuelta, ¿no? Sí, creo que hay equipos que tienen la suerte o el privilegio de poder focalizarse más en ellos mismos, en su modelo de juego seguramente, y que el rival se adapte a ellos. Nosotros no estamos en esa situación y sí que tenemos que intentar contrarrestar fortalezas, aparte de trabajar nuestro modelo de juego. Y la verdad es que cada semana nos enfrentamos a un equipazo. Eso en esta liga lo estamos viendo los últimos años. Cualquiera le gana a cualquiera. Creo que todos los partidos tienes que ir con máxima tensión y concentración, y para un equipo que lucha para no descender, pues aún más. Así que cada semana una final, cada semana nuestra mejor versión, intentar crecer cada semana, y en eso estamos. Y tenéis ese tiempo, ¿no? Si da ese tiempo de poder trabajar en vosotros mismos, en a veces pensar menos en el partido, ¿no? O en el rival, en qué hay que potenciar, ¿no? O qué hay que prestar un poco más de atención. Nosotros trabajamos mucho en función del rival. El lunes vemos el correctivo del partido anterior y corregimos algo de nuestro modelo de juego y lo trabajamos, aunque es una sesión recuperatoria porque es un +2. Y a partir del martes ya nos podemos ver cada día una parte del rival, una fase del juego del rival, y entrenamos en función de ello, siempre en nuestro modelo de juego. Y ahí el equilibrio es una buena pregunta, porque el equilibrio es difícil a veces de no focalizar demasiado en el rival, te olvidas un poco de mejorar tus debilidades. Esta semana, por ejemplo, hemos ido un poco más lentos en el scouting del rival, lo dejamos para final de semana porque dedicamos 2 días a una cosa que creo que nos hacía falta mejorarla, habiendo visto a Industrias también. El equilibrio a veces es difícil, a mí me gusta mucho estudiar al rival y les doy mucha información a los jugadores. Y ahí dentro de nuestro modelo de juego intentamos hacer adaptaciones cada semana en función del rival, sí. Muchas veces hablamos con entrenadores, ¿no? Y ese punto de saber dar esa información exacta sin saturar o tener a un equipo preparado también para asumir tantos matices, ¿no? Que pueden variar, ¿no? De una semana a otra. Creo que es un trabajo con el jugador, ¿no? Ya a nivel de jugar con mucha información previa en la cabeza. Es trabajo lento, ¿no? Pero exigente, ¿no? Este año no nos está pasando porque creo que los que han llegado ya han visto la dinámica. El año pasado éramos cuerpo técnico nuevo, incluso nosotros, yo con Paul, con mi segundo, y el preparador físico, y es un proceso de educación del jugador también, es parte del entrenamiento, es una parte de la sesión. A mí me gusta mucho dar la información porque a mí como jugador me gustaba mucho saber cosas del rival. Yo tenía un poco de mentalidad de entrenador cuando jugaba y me gustaba mucho la parte táctica y de estrategia. Puede ser que hagamos mucho vídeo, bueno, hacemos mucho vídeo, eso es segurísimo. El año pasado hubo un momento de la temporada que les dije a los jugadores que me había puesto de propósito mío personal de no hacer nunca más de 30 minutos. Intento que sean entre 20 y 30 minutos la sesión de vídeo. Creo que ahora lo estamos consiguiendo. El único día que es un poco más largo es el lunes, que es el correctivo, porque vemos todos los cortes de nuestro partido, tanto cosas a corregir como buenas acciones a potenciar, y luego entre semanas sí que vemos una parte
del rival cada día y es lo que vamos a entrenar ese día de entreno. Creo que ahora los jugadores están adaptados, están acostumbrados. El año pasado a lo mejor algunos sufrió un poco. Cada semana cambiamos varias cosas, algunas semanas mucho, algunas menos de la estrategia. De la defensa es más fácil cambiarla, pero el ataque a lo mejor hay semanas que cambiamos 6 jugadas de estrategia en función de cómo lo defiende el rival y eso sí que es trabajo. Las primeras semanas a los jugadores nuevos les cuesta un poco porque hace 5 días teníamos 5 jugadas, la semana siguiente estas 5, 3 las hacemos diferentes, 2 no las hacemos, hacemos otras. Creo que ahora ya están adaptados y los nuevos lo están haciendo bien, los del año pasado ya estaban más que acostumbrados. Yo soy de la opinión que mejor dar información al jugador y ahora tenemos jugadores que están en la temporada pasada que nos preguntan cosas y quieren más información y llevamos 1 o 2 días de semana y nos empiezan a preguntar cosas y cómo hacen eso y vamos a ver eso, no nos has enseñado aún eso. Bueno, parte de educación yo creo que es una parte muy importante de su trabajo y tienen, yo se lo dije, tienen que estar concentrados en la sesión de vídeo como si fuera pista. En la pista se lo pasan mejor que en la sala de vídeo. Eso es evidente. Yo intento hacerles muy partícipes. Intento nunca en la sesión de vídeo que hable yo, porque ahí podrían desconectar y estar escuchando pajarito en la cabeza. Hago muchas preguntas en la pista también, pero en el vídeo es más fácil, para ver que están conectados, para que ellos me den la respuesta. Les enseño muchos vídeos, yo no les digo absolutamente nada, paro, les pregunto qué ven, un jugador ve una cosa, otro jugador ve otra. A veces hemos estado 15 minutos debatiendo, discutiendo situaciones que no se ponen de acuerdo entre ellos. Cuando es del rival y no correctivo, yo ya he decidido cómo lo vamos a defender, yo os lo digo. Yo ya tengo decidido cómo lo vamos a hacer, cómo lo defenderíamos esto. Y crean, y creo que ahí ellos, si les sale de dentro o entre ellos se convencen, yo les explico 3 opciones, debaten, creo que ahí ellos participan un poco más. Y no es como una clase magistral que te están pegando la chapa durante 30 minutos. Con los jugadores nuevos sí que es verdad que a veces les preguntas y se te quedan callados y, pero ¿por qué me hace hablar a mí si es él que me tiene que decir cosas? Pero bueno, todo es un proceso de adaptación. A mí me... Similar un poco a la docencia, ¿no? A nivel pedagógico, ¿no? De metodologías un poco más activas, ¿no? De hacerle participar al jugador de su proceso, Sí, ¿no? Y en ámbitos así de, cuando habláis, ¿no? De una toma de decisión, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué harías? Al final, cada uno viene de su papá y su mamá, ¿no? Y de, previamente, ¿no? De un recorrido totalmente diferente. Sí, a mí me viene de vocación y de estudios y entrené muchos años en base. Creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no es participativo o como a nosotros nos enseñan como jugadores durante muchos años, de verdad pienso que no es efectivo. E intento que haya un poco de resolución de problemas, descubrimiento guiado, haga una mezcla, hay situaciones en las que no se puede y en pista sobre todo durante el entreno, pero yo muchas veces paro de entreno y le pregunto a un jugador qué ha pasado. A veces se quedan congelados, le tiene que ayudar un compañero que sé que le va a ayudar. Cuando ya saben o han detectado qué está pasando, le pregunto a otro qué solución pueden hacer, les pregunto a los del banquillo, que a veces tenemos 3 cuartetos y los del banquillo parece que estén en el bar, y paro y le pregunto al del banquillo que no se estaba enterando de nada. Pues a la tercera vez que lo hago, los del banquillo supongo que empiezan a estar más conectados. A mí me gusta así, cada uno tiene su metodología y para mí sí tiene mucho que ver con estilos de enseñanza. Para llegar a este momento, ¿no? De estar entrando en primera división, tú, Gerard, ¿cómo te defines, ¿no? Como entrenador o como Gerard Casas, ¿no? ¿Cómo te defines? Creo que soy muy exigente, intento empezar por mí, levanto la mano muchas veces, les digo a los jugadores que hay muchas cosas que son mi culpa y mi responsabilidad porque lo pienso así, intento hacer autocrítica, pero como a mí me exijo mucho, a ellos también les exijo lo mismo. A veces, bueno, a veces no, seguramente soy pesado, insisto mucho en los detalles y no dejo pasar cosas. A veces sí que vemos cosas que no puedes corregirlas todas porque pararías la sesión 77 veces, pero creo que soy muy perfeccionista en la vida en general, me exijo bastante y seguramente como entrenador diría eso, pues exigente y bastante detallista a la vez que cercano. Intento tener, soy joven, soy muy joven, tengo el capitán que es mayor que yo, por ejemplo, Rumbo, intento tener muy buena relación con ellos, aunque en el trabajo es trabajo, nunca van a ser mis amigos, pero intento tener una buena relación con ellos porque somos personas. Y intento tratarles bien, que se sientan cuidados, respetados, que noten que les aprecio y luego en el trabajo pues aprieto tanto como puedo. ¿Esa exigencia viene desde los primeros pasos, ¿no? Con el balón o es Puede algo que ha ser, ido surgiendo?
Yo nací con el fútbol sala ya en mi vida. Tengo una foto en brazos de mi madre en el Palau, con 7 meses creo. Mi padre jugó en primera división con el equipo de mi pueblo que fundaron, el Floyd Blue de Guafreda. La gente de nuestra generación es imposible que lo conozcan. Estuvieron un tiempo en División de Honor jugando contra pues, Industrias, contra Movistar, Interview en esa época. Luego estuvo en el Barça varios años, entrenó y supongo pues desde pequeño pues seguramente lo habré mamado y ya desde jugador o desde niño pues seguramente mi padre me exigía, pues sí, seguramente se lo debo a ellos. Para mí es una cosa buena, a veces seguramente me como demasiado la olla y ser muy perfeccionista puede ser un defecto, pero sí puede ser que sea desde el inicio. Y ahí en ese momento, primer contacto con el fútbol sala, ¿no? Ya desde más o menos recién nacido. eh, esa primera vez que decides quiero jugar a fútbol sala, ¿cómo es? No me acuerdo. Con 4 años estoy en la escuela del Barça de Fútbol Sala. Estuve 12 o 13 años en las categorías inferiores del Barça. De hecho, lo dejé 2 o 3 años y no recuerdo muy bien por qué. Creo que por algún tema familiar un poco complicado de cambios en el club. Y luego cuando volví a ser adolescente, medio adulto, ya por mi cuenta, pues volví a jugar y me puse a entrenar con 17 años. Yo siempre como jugador hablaba mucho, era pesado como entrenador, muchas temporadas del capitán, me gustaba mucho la estrategia y la parte táctica y hablar con los entrenadores y a la vez que jugué pues ya entrenaba a niños y ahí siempre empiezas a relacionar cosas. Tú como jugador ves cosas que luego como entrenador puedes utilizar o puedes saber que no te gustan esas cosas. Me fui a Vilassar segunda vez, bueno, era nacional en esa época para que me entrenara Sito Rivera, por ejemplo, que tengo muy buena relación con él y para mí es uno de mis referentes, en vez de otros equipos de nacional más cerca de Barcelona, que tenía la opción de ir. Me iba 40 minutos casi todos los días para que me entrenara Sito, que en esa época era seleccionador de Rumanía, y a mí en nacional no me habían hecho sesiones de vídeo. Sito nos hacía sesiones de vídeo de los entrenos, del rival, propias de los partidos, y viví una dinámica bastante profesional. Coincidí con jugadores muy buenos también en esa época. Y yo creo que ahí me empezó a, más que desde niño muy pequeño, que la verdad es que no me acuerdo, yo creo que ahí empecé a tener un poco el gusanillo de entrenar. Y encima me lesioné y me operaron muy joven, así que no tuve otra opción. Ya fuiste creando un poco ese perfil, ¿no? de entrenador, ¿no? Lo que más te gusta, ¿no? O cosas que vas viendo, ¿no? Que puedes incorporar. Sí. Después de Vilassar, Antes jugué en Sant Cugat, en Nacional A también. De hecho, debuto ahí con 18, 19 años. Creo que Jaime Martínez me hace debutar en Nacional A y estoy 2 o 3 años ahí. Jaime es un entrenador muy diferente a Sito, con muchísimo carácter, un líder más duro seguramente, otro estilo de enseñanza. Había cosas de Jaime que me gustaban mucho, otras con las que chocábamos y tuvimos nuestras cosas. Tengo muy buena relación con él. Sito en Vilassar, por ejemplo, ya me ofrece entrenar al juvenil cuando yo era jugador del primer equipo y él ya me dice que me ve madera de entrenador y yo estudiaba ciencias de la actividad física y el deporte. No lo acepto porque ya estaba entrenando en Barcelona en base, luego me ofrece irme al extranjero con él, no sé si aún jugaba o ya había dejado de jugar y fue a raíz de eso, fue un poco ver a Sito ser un entrenador profesional, incluso en Nacional A, que no éramos profesionales, pero vi a un entrenador profesional con nosotros, me gustó mucho. Sito es una persona a la que aprecio y creo que ahí me empezó el gusanillo. Al año o a los 2 años tuve que dejar de jugar y de entrenar en base, ahí ya me lo tomé un poco más en serio, me saqué los títulos de entrenador. Empecé a entrenar senior directamente en Nacional A, al que ahora es mi segundo entrenador, a Paul, con 27 años creo que era, tenía jugadores de 42 años, amigos en la plantilla mayores que yo, que fue un poco duro y un vestuario complicado y ahí creo que ya lo vi claro, que me gustaba muchísimo y pues hasta ahora. era como una prueba de fuego, ¿no? De si realmente te ves, ¿no? En ese sentido. Pues nos salvamos en la última jornada, que era el objetivo de la Floresta. Era la primera temporada que no estaba Albert Cardona, Pirata, en la Floresta, que creo que había sido el que les había aguantado por muchos años y les había hecho subir a Segunda B.
nos salvamos, me ofrecieron renovar y no acepté y me tomé un año un poco más tranquilo entrando en juveniles porque lo pasé muy mal. No me voy a olvidar nunca. En enero he hecho a un amigo mío, a Martí Casas, porque no vino a entrenar 1 o 2 semanas, creo, y seguramente mi inseguridad me hace intentar ser más autoritario. Le digo que no hace falta que vuelva. Amigo mío, sigue siendo amigo mío. Uno de mis mejores amigos era jugador del equipo y me discutí y me peleé muchas veces con él, Miguel Fontecha. Tenía a Paul, que ahora es mi segundo en Ferrol y también a un gran jugador de segunda B, pero complicado de gestionar. Fue un año muy duro, lo pasé muy mal. No tenía segundo entrenador ni preparador físico, tenía a otro amigo, Alex, que me ayudaba, que me hacía delegado de estadísticas. Fue un año durísimo, pero durísimo. Ahí me di cuenta que era un trabajo muy sacrificado. Yo a la vez trabajaba jornada completa e intentaba exigirme mucho. Hacíamos vídeo, intentaba hacer todo lo que podía y tuve que tomarme un año un poco más tranquilo porque fue un clinic. O sea, ahora tengo la sensación que gestionar un vestuario de primera división con jugadores que han estado en equipos muy grandes es muchísimo más fácil que este año. Yo también habré madurado, pero sí, fue un curso express de gestión de vestuario. Bueno, es que gestionar jugadores que a veces son tus amigos, ¿no? Y tener que ser eh, Gerard persona, ¿no? Gerard amigo y Gerard entrenador, tarea fácil no es, al principio de saber separar, ¿no? O de, a la vez, eh, cuidar esa amistad, pero siendo profesional, ¿no? Creo que se puede y seguramente ahora si tirara atrás haríamos cosas diferentes, pero creo que fue una buena manera de aprender a separar luego con los jugadores, de tener buena relación de verdad con ellos. Yo me preocupo por sus vidas o podemos salir a tomar algo con ellos. Y luego cuando estás en el trabajo, ahí no puede haber confusión. Y seguramente esa temporada era más complicado porque con alguno de ellos yo fiché, aunque no jugué porque ya estaba lesionada la rodilla, yo fiché por la Floresta como jugador. Y pasé a ser segundo entrenador y al siguiente año primer entrenador. Y en un año y medio había sido compañero de vestuario de ellos y amigo a ser su entrenador. Y siendo mucho más joven que ellos. Y ahora pienso que en ese momento no tenía ni idea. Ojalá dentro de 10 años piense lo mismo de ahora. Porque esa es mi mentalidad de cada año mejorar. Sí, seguramente se pueda e intentar separar un poco las cosas, eso como todo en la vida. Yo creo que hay que separar la parte personal, la parte profesional, poner límites y ser coherente y tener sentido común al máximo que se pueda. Y después de esa etapa que viene en tu vida. Pues me voy con la selección de Libia. Estando en la Floresta me voy con la selección de Libia a hacer de asistente de Marcos Angulo. Preparamos y jugamos una Copa África en la que nos gana Marruecos, que ahora está muy de moda y la vemos, pero Marruecos ya era 2016. Sí, la Copa África 2016. Después de eso me voy a Kuwait a ser primer entrenador del equipo sub-20 y asistente de Víctor Acosta en un club de ahí. Estoy 2 temporadas ahí aprendiendo muchísimo porque en la Liga de Kuwait los jugadores kuwaitíes son de nivel muy inferior a los de España, pero en la Liga de Kuwait los jugadores extranjeros son jugadores top brasileños o españoles y ahí yo me encargaba del scouting del rival y en la liga está Duda, está David Marín, está Ramiro y Thiago Pulido y claro, ahí ya cada semana estaba analizando a equipos entrenados por entrenadores muy buenos, disfruté mucho. Y ahí al año, año y medio tengo la sensación, y me lo dice Víctor Acosta, que él creía por mi personalidad y mi carácter, que es un poco fuerte y soy poco callado, hablo mucho, que él creía que tenía que ser primer entrenador. Me sale la oportunidad de irme a Malasia, país nuevo, no había ido nunca, creo que ningún extranjero a entrenar ahí. No se sabía mucha información de la liga ni de nada en general. Lo hablo con mi representante, me dice, es arriesgado. Creo que iba a cobrar menos de lo que cobraba en Kuwait de segundo entrenador. Y decido irme y estuve pues casi 5 años en Malasia. Y creo que fue un gran cambio. Y cuando llegas, ¿no? Puede que puedes que llegues con alguna barrera, ¿no? De qué me voy a encontrar, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Eh, ¿No? Al final te lo tomas un poco como un reto, ¿no? El hecho de irte a Malasia, al final, ¿qué ibas para una temporada?
Firmé una temporada, sí. Luego renové 2 años y 2 años más, que no lo acabé cumpliendo para ir a Ferrol. Creo que entrenar en extranjero te enseña y te lleva al límite de la capacidad de adaptación, que creo que para los entrenadores es muy importante. Tenemos que ser flexibles, tenemos que solucionar problemas y apagar fuegos todos los días sin parar y tomar decisiones difíciles. Seguramente tenemos que intentar hacer bien muchas cosas, saber del deporte, psicología, ser buenos comunicadores, pero seguramente lo más difícil, lo que marque más la diferencia entre entrenadores es tomar buenas decisiones. Creo que en eso es en lo que marcan la diferencia los grandes entrenadores, y estar en extranjero creo que te enseña eso. Para la gente que ha estado lo sabe, hay incertidumbre, las cosas están peor organizadas. En España nos quejamos, pero la Liga Española es la hostia, así de claro. Nos quejamos del arbitraje, del calendario, hay cambios, es la hostia. Esa es la realidad. O sea, hay muy pocas ligas en el mundo que ni se acerquen a la española. Y en Malasia y en Kuwait igual, te pueden cambiar el calendario de un día para otro. Tienes un partido de liga al día siguiente y te dicen que no, que se juega la semana que viene. O que para la liga 4 semanas porque la selección ha decidido concentrarse. Y ahí tienes que adaptar millones de cosas. En Malasia era yo el que tenía que tomar las decisiones. Ahí fue el cambio de estar con Víctor, aprendiendo de él y viendo él en situaciones muy jodidas, pasándolo muy mal, porque lo pasó muy mal en muchos momentos, tomar decisiones. La posición de segundo entrenador es muy cómoda. Yo se lo he dicho a Paul muchas veces, es un trabajo buenísimo. Disfrutas, vives el día a día del equipo, pero el día de partido realmente estás tranquilo porque la presión no está sobre ti y no es el que tiene que tomar las decisiones, que seguramente es lo que pone más presión. Yo fui a Malasia, que me dijeron que los jugadores hablaban inglés, y llegué ahí y me di cuenta que no era verdad y tuve que aprender malayo. Me puse a dar clases de malayo porque si no mi mensaje no llegaba. Sí, sí. O sea, ahora me fui de ahí dando entrenos o charlas a los jugadores en malayo. A mí me dijeron, sí, sí, los jugadores hablan inglés porque fueron colonia británica muchos años, y la mitad de mi plantilla no entendía nada. Yo les hablaba en inglés, les preguntaba si lo habían entendido, iban a la pista y no habían entendido nada. ¿Y cómo son esos primeros entrenos, no? Llegué con 28 contratos firmados. Plantilla de fútbol sala. Yo llegué con 5 semanas de pretemporada y había 28 contratos firmados para esa temporada. 2 equipos, ¿no? 2 plantillas. Sí, ¿no? en España serían 2 plantillas. Ahí todo el mundo hacía plantillas de 20. Me dicen que el mínimo es 25, que es obligatorio 25. Yo les digo que no me lo creo. O sea, cuando llegas a un sitio así, lo remueves todo, a la gente no le gustan los cambios. Al ser humano los cambios nos da miedo, y tienes que intentar dejar el club mejor de lo que estaba. Pues lo puse patas arriba, me discutí con el gerente, al que le quiero mucho, 200 veces. Tuvimos que mandar cedidos, echar a gente. Uno de ellos, que era jugador que iba a la selección del país, pero yo viéndoles entrenar 2-3 semanas tenía que decir, a uno de ellos le hice mi analista, le puse en staff y se retiró. Jugador que iba a la selección, no siempre, pero iba a veces a la selección. Otro acabó siendo mi segundo entrenador. Yo en ese momento ya tenía 2 segundos entrenadores, tenía un staff de 200 personas, pues tomando decisiones complicadas, echando gente, dando la cara, explicándoselo. Creo que el primer año nos quedamos con 20, juraría que eran 20. Mandamos cedido a 3 o 4, pues imagínate, los otros 5. Uno, para mí, era uno de los mejores jugadores del equipo, pero tenía 35 o 36 años. Y para mí el proyecto me dijeron que era de 3 años. Y tuve que priorizar a quedarme jugadores jóvenes, que eran peor en ese momento que ese jugador, por ejemplo, de 35, que fue mi segundo entrenador durante 2 o 3 años. Fue muchas decisiones difíciles, muchos cambios, cambiar dinámicas. Ellos estaban acostumbrados a hacer muchas cosas de una manera. Traen a alguien de fuera y yo les dije, a mí me habéis traído para mejorar, para hacer las cosas a mi manera, no para hacer lo mismo que ya estabais haciendo. Pero claro, eso a la gente cuesta, pues es un proceso. Pues clases de malayo, aprender costumbres de la religión, del país, por desinformación. Yo fui ahí sin saber nada. Realmente ahora lo pienso, miré la ciudad a la que iba y un poco el país, la historia, pero ahora me lo miraría muchísimo mejor. Pues vas aprendiendo por el camino y te enseña mucho. Yo creo que entrenar extranjero te enseña cosas que si solo entras en España, seguramente aprenderás más de fútbol sala porque tus ojos verán que pasan más cosas más rápido, que es una de las cosas que el entrenador mejora mucho, el que ven nuestros ojos, y sobre todo qué te hacen el rival, el entrenador rival, cómo te lo contrarrestan, hay mucho más talento.
pero creo que las cosas son fáciles en España. Que se me entienda. Creo que hay poca incertidumbre, hay pocos cambios, las cosas están bien organizadas. Los entrenadores que solo han estado en España, pues hay muchas historias. Se van al extranjero y se vuelven locos, no entienden nada, no aceptan cosas que pasan y se vuelven a los 4 días. Les pasa a muchos porque les cuesta mucho pues, esa capacidad de adaptación, ser flexibles, tolerantes, tener carácter y personalidad para tú llegar a un club y decirles, no, hay que hacer las cosas diferentes y lucharlo, una guerra. Uf, los primeros 2 o 3 años en Malasia fueron duros y luego tuve los 2 últimos años que disfruté muchísimo. Y ahora el club fue un entrenador español, fue Luis Fonseca, y me dijo que estaba encantado, que el club funcionaba perfecto, que le encantaba cómo se trabajaba, que muy bien. Pues esa es un poco la idea, intentar dejar las cosas mejor de las que te encuentras. Y en España creo que eso es fácil, relativamente fácil. Bueno, es ir a un sitio, ¿no? Y entender la idiosincrasia, ¿no? El contexto, el por qué la gente piensa de una manera, ¿no? Un poco eso. Claro, a mí me sorprende realmente, ¿no? Al final, tú vas como entrenador, pero eh, tienes que hacer mucho énfasis en la estructura del club, hacerla profesional, ¿no? Porque se exigen una serie de objetivos, ¿no? De cosas que, para ser coherente con eso, hay que poner unos cimientos que normalmente primero hay que tirar todo abajo, ¿no? Y construir, ¿no? Que fueron 2, 3 años de cambios, ¿no? Hasta esos 2 que acabas de un poco de encontrarte. ¿Cuándo te encuentras a gusto en decir, vale, esto más o menos ya es un club parecido ¿no? A un nivel catalán, ¿no? A nivel español? El tercer año seguramente. Yo llegué que teníamos 6 jugadores de la selección nacional y 5 de ellos tenían un trato con el club que venían el viernes por la tarde y se iban al domingo. O sea, habían jugado 2 temporadas antes en el club, compitiendo en la liga, llegando el viernes a entrenar por la noche, jugando el sábado y el domingo se iban. Porque tenían trabajo de funcionarios, al ser jugadores de la selección les dan trabajo de funcionarios en Kuala Lumpur, en la capital, que era el hándicap mayor que teníamos, que no estábamos en la capital y vive ahí un porcentaje muy grande de la población. Acabamos ganando la liga y la copa sin ni uno de ellos y con jugadores de la academia y de la cantera del club, que cuando yo llegué la temporada anterior ni entrenaban con ellos. Tenían 5 cuartetos y estaban fuera casi todo el entreno. O sea, casi no conseguían ni entrenar. Y yo al llegar ya tuve el primer año, pues, sentimientos encontrados. Yo se lo decía al presidente, yo iría a la guerra con los que estoy entrenando todos los días. A mí los otros, sí, está muy bien que sean muy buenos, tengan mucha experiencia y para ellos era la única manera de poder contar con ellos. Y te ayudan a ganar partidos. El año anterior quedan segundos en la liga con un equipo muchísimo mejor que el equipo que la gana. Pero el equipo que la gana está en la capital, entrenan todos los días juntos. Y cuando les fuimos perdiendo, que costaba aceptar el primer año, cuando acaba la temporada, creo que yo les digo que tienen que venir de miércoles a domingo y si no, no renuevan. Creo que renuevan 3 de 5 y quedamos segundos en la liga. ¿O 3? 2 o 3, no me acuerdo. Quedamos segundos en la liga y los jóvenes juegan mucho, porque claro, tenemos chicos de 20, 21 años, 22. Al siguiente no tenemos ni uno, con una plantilla llena de jugadores de 23 años, de 21, 23, 24 años, pues ganamos los 2 títulos contra el equipo en el que estaba Juanito, Johor, un equipo espectacular, un club increíble, y el equipo que nos había quitado. Todos esos jugadores estaban en uno de los 2. Y conseguimos ganarlo. Y seguramente, y yo lo he hablado eso con Juanito, que tengo muy buena relación con él, ganamos porque llevamos 3 años en un proceso trabajando con esos chicos. Pues 2 años, seguramente 2 años de cambios, de decisiones complicadas. Tuvimos que echar a 2 de mis asistentes porque tenían problemas con el club, tenía una relación bastante tóxica desde que yo llegué y entre el gerente, el manager de equipo y ellos, la verdad es que había un poco de guerra de egos. Tomamos una decisión muy jodida porque uno de los objetivos que a mí me ponen es formar a los jóvenes, intentar ganar un título que nunca había ganado el club y que esos entrenadores asistentes locales acabaran siendo entrenadores del equipo un día. Y hay un momento en el que los tenemos que echar, decisión jodida, pero lo hacemos y cambiamos cosas y ahí llega un momento que el club y el equipo cambia completamente y la dinámica es sana, trabajamos bien y los 2 últimos años disfruté mucho. Mucho. De hecho, les echo de menos, tengo muy buena relación con ellos, creo que trabajamos en dinámica completamente profesional, ellos lo agradecían, mejoraron mucho, la liga mejoró mucho, empezaron a haber jugadores extranjeros,
había 4 o 5 equipos con 2 jugadores extranjeros, 3 o 4 equipos con entrenador extranjero, y claro, yo vi el cambio y pues me fui feliz de cómo estaba Malasia. Pues muy importante, ¿no? Esa herencia, ¿no? Que se puede dejar, ¿no? O de llegar a un club y cuando marchas ver que has aportado tu granito de arena, ¿no? En que eso, la verdad, que sea mejor de lo que entraste, ¿no? Creo que es difícil porque se nos juzga nuestro trabajo por los resultados. Es así, sí. Los jugadores le explicarán al club si somos buenos entrenadores o no, en su opinión. Pero la realidad es que la gente de fuera te valora por los resultados. Y cuando llegas a un club, sí, una de las cosas importantes es intentar que cuando te vaya esté mejor, pero a veces hay decisiones que te van a hacer tener menos opciones de ganar partidos. No voy a decir perder partidos, pero hay decisiones que tú haces pensando en el largo plazo. Yo no voy a estar en el Oparrulo 15 años, me extrañaría muchísimo. Y a lo mejor hay decisiones de jugadores jóvenes, de estructura de club, cosas que te cuestan guerras, que pierdes un poco de crédito, que te desgastan. A mí me desgasta mucho esa parte. Claro, a la vez que tienes que tomar decisiones y cambiar el club, tienes que seguir haciendo de entrenador y eso es realmente lo determinante de cómo rindas en la pista. Pero esos cambios lentos, pues seguramente hagan que un club acabe funcionando muy bien. Jimby es un ejemplo perfecto. Creo que Duda se va para ahí y después de años y años y años, Duda es un tío muy inteligente con el que coincidí en Kuwait y me sorprendió positivamente en muchas cosas y es muy listo y creo que toma muy buenas decisiones. Tengo un amigo que estuvo muchos años con él en su staff y creo que esas buenas decisiones poco a poco lo estamos viendo ahora. Es un ejemplo de un proceso largo. A veces te cuesta pues, desgastarte o no pensar en el corto plazo, en quiero ganar mañana. Me da igual el año que viene el Oparrulo Ferrol donde se... Pues no, tenemos que intentar ser un poco honestos y pues ayudar al club y no solo al equipo. Y ahora en Ferrol, ¿cómo ha sido este cambio, ¿no? De estar 5 años fuera, te sale la propuesta de venir a España, ¿cómo la afrontas? Y al final, contexto nuevo, ¿no? Ciudad nueva, una categoría en la que no habías estado, ¿no? En segunda división. ¿Cómo te lo tomas cuando sale esta posibilidad? Sale gracias a mi amigo Diego Ríos, que le había invitado a su equipo que le estaba entrando en Indonesia a nuestra ciudad, Malasia, juegan un torneo ahí, pasamos mucho tiempo juntos y hablamos mucho de fútbol sala. Y pasado un tiempo, pues me dice, o estando ahí, creo que pasado un tiempo me dice, ¿tú irías a Ferrol? Diego es una leyenda del Parrulo, le subió a primera la última vez, creo que estuvo 4 o 5 años, y fue fácil, me quedaba 1 año y medio de contrato en Malasia, y voy a Ferrol a cobrar menos de una tercera parte de lo que cobra en Malasia. Esa es la verdad. Fue una decisión completamente deportiva, pensando un poco en mi carrera, que tenía ganas de entrenar en España y creo que primera y segunda de España es muy difícil entrenar para gente que ha estado en extranjero. España es la mejor liga del mundo, una de las mejores selecciones del mundo, pero tenemos un problema y es que nos pensamos que solo hay fútbol sala en España y cuesta mucho que se apueste por gente extranjera. Ha venido Lazarevich, lo ha reventado, Drahovski a Proneo le costó muchísimo tiempo que le quisieran volver a fichar para España después de haber estado, creo que en Cartagena, juraría. Sí. Viene a España y lo revienta. Los iraníes, que son muy buenos desde hace muchos años, van a Palma y lo hacen muy bien, y a Valdepeñas, creo que a Basi, se han ido porque creo que ellos han querido, porque en su país pues, tienen muy buenas condiciones. Hay mucho talento fuera, de fútbol sala fuera es mejor de lo que nos pensamos y eso hace que los clubes prefieran a veces apostar por un entrenador de la zona de tercera o segunda B que uno que ha estado en extranjero. Un entrenador que ha estado en Francia 5 años, nos pensamos que en Francia son muy flojos y no lo son. Ahora lo estamos viendo en la selección. En la liga, pues la liga francesa tampoco es floja. Hay jugadores que van a Francia y a España y no destacan. Y como yo sabía que era muy complicado que un club en España apostara por mí, porque yo llevaba 6 años en extranjero, si no cuento Libia, entre Kuwait y Malasia, yo tenía la sensación que estaba preparado, pero seguramente si se lo preguntabas a los clubes de segunda España, te dirían que no, o no me conocían y por pues el desconocimiento no hubieran apostado por mí. Gracias a Diego consigo reunirme con Oparrulo, tengo un par de video reuniones con ellos, muy largas y bien hechas. La verdad es que me preguntan muchísimas cosas, me hacen enseñarles cosas, creo que conectamos. Tuvimos una buena relación desde el día 1,
Mi pareja es de León, que está relativamente cerca de Ferrol, y mi pareja llevaba más años en el extranjero que yo. Yo ya la conozco en el extranjero y para ella volver a España era algo que le apetecía. Fue una decisión fácil. En Malasia me ayudaron mucho, me dejaron salir no habiendo acabado la temporada. Había acabado la liga, pero no estuve para la Copa. El presidente, pues la verdad es que tenemos muy buena relación, la seguimos teniendo. Me deja irme, se alegra por mí. Voy a Ferrol con ilusión y creo que fue fácil porque como fui por el proyecto deportivo, por entrar en España, y me daba igual, sinceramente me daba igual lo que cobraba. El proyecto creo que es poco exigente o con poca presión. Más que poco exigente, que nos la ponemos nosotros, hay poca presión porque a mí el club me dice, el objetivo es tener estabilidad en segunda, salvarnos. El presupuesto ha bajado muchísimo. El Parrulo el año pasado en segunda pues debía tener un presupuesto de media tabla alta. Y me dicen, el objetivo es salvarnos. Teníamos la mitad de la plantilla nueva, creo que 7 chicos nuevos, todo el cuerpo técnico nuevo. Y el primer año, pues para cuerpo técnico nuevo y muchos jugadores nuevos, normalmente es complicado. Estamos casi en descenso hasta Navidades, creo. No había mucha presión de resultados. Seguramente yo llegué con un poco de inseguridad, aunque me sentía preparado, no sabía cómo iban a recibir jugadores españoles, pues no sé, teníamos jugadores que habían jugado en Inter, en la selección de Argentina, y como nos menospreciamos seguramente los que estamos fuera, pues dudas un poco de ti mismo, y las primeras semanas no me sentía muy bien conmigo mismo. Yo soy una persona bastante segura y la verdad es que soy muy positivo, optimista y tengo confianza en mí, intento estar convencido de lo que pienso. Las primeras semanas lo pasé un poco mal, los primeros 2 meses fueron muy malos. Encima los resultados no acompañaron al inicio, pero después la verdad es que lo viví muy bien. Me encontré 2 capitanes, Iván Rumbo y Rubén Orzáez, que creo que es imposible tener mejores capitanes. O sea, hacen muy fácil nuestro trabajo y aparte de ser buenos jugadores son muy buenas personas y muy buenos compañeros, que creo que es importante que los jóvenes tengan ejemplos y líderes positivos, no tóxicos. Tengo la suerte de poder traerme a Paul de segundo entrenador de Barcelona, que eso creo que fue determinante, porque iba a tener un segundo entrenador de ahí, exjugador de ahí de Ferrol, que yo no conocía de nada, y consigo que venga Paul a 2 semanas de empezar la pretemporada, o 1 semana, persona con la que tengo mucha confianza y creo que me ayuda mucho. Coincide con un preparador físico que también es la hostia, Ángel, y se juntan muchas cosas que hacen que disfrute. Yo el año pasado, incluso perdiendo partidos, en diciembre o en enero lo hablábamos todas las semanas con los jugadores, el día a día era buenísimo, trabajábamos bien, disfrutábamos, estábamos convencidos de lo que hacíamos. Y luego pues, los últimos meses ya son historia, por energías y dinámicas, pues pasó algo que no pensamos que era ni posible, y que hay directivos del club que dicen que estamos en primera por accidente, que me lo han dicho hace poco. Pues aquí estamos. Claro, esta poca presión de la que hablas, ¿no? Con la que se te ofrece el proyecto, ¿no? O al final las expectativas no son para nada altas. ¿Eso se refleja al equipo luego en pista o no? Yo creo que la exigencia, más que de directiva o de aficionados, sinceramente creo que viene nuestra y la presión es nuestra. Yo el día que conozco a los jugadores en la charla les dije, el club a mí me ha dicho que nos tenemos que salvar, pero yo quiero ganar la liga. Yo se lo dije así de claro. Yo quería ser campeón de liga, nos hubieran dicho lo que nos hubieran dicho. Y estábamos en descenso y estábamos jodidos porque queríamos estar arriba. Puede ser que hubiéramos tenido un poco más de presión externa o ruido, o a lo mejor me hubieran despedido si el objetivo hubiera sido ser campeones de liga y estábamos en descenso. Seguramente a mí me ponía un poco más de tranquilidad. Yo creo que en los entrenadores no podemos trabajar con miedo a que nos despidan, ni podemos tomar ninguna decisión. Si lo hacemos, estamos muertos. Hay que tomar decisiones para intentar ganar partidos y convencidos de lo que pensamos. El club lo puso fácil. El año pasado sí que es verdad que cuando las cosas iban mal, el mensaje del club era positivo, era de apoyo, pero estábamos jodidos. Y todos los lunes lo hablábamos, había que cambiar las cosas, hubo charlas jodidas, que creo que es importante hablar las cosas abiertamente. Yo hablo mucho con los jugadores y soy muy transparente. Les explico cosas que puede ser que no tendría que explicarles, dudas que tengo o situaciones de fichajes o de rescisiones. Yo intento ser muy transparente con ellos porque yo como jugador agradecía que fueran directos conmigo y me dijeran la verdad. A mí, si tenía la sensación que el entrenador me decía,
estás entrando de puta madre, o yo pensaba, habías jugado muy bien, una palmadita en la espalda, muy bien, y luego llegaba el sábado y no jugabas, o pasaban cosas, pues ahí se te cae un poco el castillo y la coherencia. Yo intento ser directo y transparente para lo bueno y para lo malo. A veces hay momentos jodidos, o cosas que no me gustan de los jugadores y se lo digo, y hubo alguna semana, yo recuerdo un par de charlas jodidas de los lunes, pues como siempre, que intento que hablen ellos, hablamos todos en círculo abierto y cada uno dijo su sensación, su sentimiento, su pensamiento de por qué las cosas no estaban yendo bien de resultados. Ahí creo que salen muchas cosas y nos hizo crecer, nos conocimos, sufrimos juntos, lo pasamos mal juntos. Y la parte externa, yo creo que los aficionados nos ayudan más que otra cosa. A mí la presión que nos pueda poner la directiva a los aficionados, no sé, a mí me han dicho ahora que no somos un equipo digno de primera división. Me lo han dicho hace muy poco. Y nuestros jugadores y nosotros estamos contentísimos y vamos a dar para lo que vamos a dar, pero yo estoy contento y orgulloso del equipo. Pues lo que me digan de fuera... Hay muchos entrenadores en el mundo, todo el mundo es entrenador, todo el mundo opina y todos los entrenadores somos campeones con el equipo de otro. Si tú entrenas a otro equipo, yo con tu equipo, este equipo es la hostia. Tienes un equipazo, todos son muy buenos. Los míos, uy, no, vamos a perder. Yo creo que al final es mirarse para nosotros, hacernos fuertes en el vestuario, que es lo que importa, y ahí donde lleguemos. Pasasteis una mala dinámica, ¿no? Al inicio de temporada, ¿no? De resultados. ¿Cómo se consigue darle la vuelta a la tortilla, ¿no? ¿No? Porque hablamos muchas veces de dinámicas, o un equipo está con la flechita para arriba, con la flechita para abajo, hablamos de suerte, eh, siempre algo influye, ¿no? Pero ¿cómo se sale de una dinámica así, ¿no? Yo lo hablaba con Diego Ríos la semana pasada. El Pozo nos gana en la Malata la semana pasada. Estoy convencido por dinámica y por energías. Es algo que es poco controlable y es difícil de objetivizarlo, pero existen, todos lo sabemos, todos los que hemos jugado lo sabes, que cuando hay buena relación en el vestuario, ese año ganas más partidos. Cuando te han entrado 2, 3 bolas, no sabes por qué, pero sabes, en los últimos minutos estás convencido, vamos a ganar. No sabía por qué, pero tienes buenas sensaciones. Y cuando ves fantasmas y hay energías negativas, yo se lo dije a mis jugadores, yo soy muy positivo, a veces a lo mejor demasiado optimista, y creo mucho en las energías. Y creo que es importante el positivismo porque se contagia. Y si los días que llueven están más enfurruñados y más gruñones. Y si tú a mí me ves que tengo un mal día y yo estoy negativo conmigo, a lo mejor te lo paso y nos lo contagiamos. Y yo intento hacer al contrario. Y cuando los jugadores son negativos, es un motivo de pelea y de lucharlo. Y creo que el año pasado nos mantuvimos positivos y convencidos de que estamos trabajando muy bien, porque la verdad es que entrenábamos bien y creo que en los partidos el juego era bueno, vamos a llamarle de esa manera, aunque los resultados no lo sean, y creo que ese convencimiento y seguir siendo positivos y creer en nosotros mismos es lo que nos ayudó a cambiar. Hay un partido en Leganés que puede ser que parezca suerte. Me expulsan a mí, expulsan a Iván Rumbo, Mati tiene que parar un 10 metros, tenemos que defender 3 contra 4. O sea, ese partido pasa todo para que nos ganen muy fácil. Pero ¿qué pasa? Que el equipo estaba fuerte mentalmente y convencido y positivos, y lo notas en el ambiente del vestuario, y pues acabamos ganando a falta de 1 minuto de segundos después de haber recuperado el cuarto hombre en una contra que no estábamos ni tocando la bola, y ese día seguramente cambia la dinámica, y como entra esa primera bola y llevamos muchas semanas con malos resultados pero estando positivos y creo que muy bien mentalmente, hablando las cosas abiertamente y compartiendo nuestros pensamientos, pues ese día seguramente arrancamos, acabamos yendo a Lugo justo antes de vacaciones de Navidades, que si perdíamos estábamos muy cerca del descenso. Ganamos porque estamos convencidísimos de que íbamos a ganar. Un partido fuera de casa, un rival directo muy jodido, hacemos un partidazo, ganamos con solvencia, y a partir de ahí ya pues hasta el 13 de junio, que creo que fue el ascenso. Y ese ascenso, ¿cómo se vive, no? Porque al final creo que hacéis un partidazo contra el Ejido, ¿no? Si puede ser. Y luego os enfrentáis contra Málaga, ¿no? Que Málaga cada año es uno de los equipos que aspiran, ¿no? A ese ascenso. ¿Cómo se vive desde dentro ese momento de entrar en playoff? Pues mira, celebramos como locos, y creo que lo publicaron en redes sociales, clasificarnos para playoff. Nos jugamos la clasificación para playoff en campo de Levante contra ellos, que entraban ellos y nos ganaban en la última jornada.
Ahí ya normalmente, cuando te juegas todo en la última jornada de liga regular, fuera de casa, y nos ponemos por debajo del marcador, creo que 2 veces. Y lo acabamos levantando. La celebración de jugar el playoff ya te dice cosas de cómo llegamos al playoff. No teníamos nada que perder. Había equipos con muchísima más presión que nosotros, pues Alcira, por ejemplo, que caen en semifinales, Ejido, que lleva varios años intentando ascender, Málaga también, que ha estado en los últimos años muchas veces en primera. La gente de fuera lo veía clarísimo que subíamos, nosotros no lo veíamos, claro, nosotros jugar el playoff ya era un premio y lo íbamos a disfrutar y lo planteamos así. Yo se lo dije a los jugadores, ya que estamos en playoff, que no se lo esperaba nadie, vamos a ganarlo. Una vez aquí, lo mismo que les dije el día 1 de ir a ganar la liga, pues el playoff a ganarlo. La Malata se puso increíble, creo que tuvimos 3.000 personas en el tercer partido contra Ejido y en el de Málaga de la final, no sé, el primero contra Ejido no me acuerdo también, y en casa éramos imparables. En Ejido perdemos y nos superan, tenían un equipazo, en Málaga sufrimos y defendimos todo el partido corriendo a la contra, esa es la realidad, pero en casa nos sentíamos invencibles. La afición de Oparrulo es muy fuerte, aprieta mucho, el pabellón tiene una acústica buenísima y creo que en casa los rivales lo pasaron mal, en playoff lo pasaron mal, disfrutamos muchísimo en pista y acabamos subiendo en Málaga, como te dije, sacando agua durante todo el partido y defendiendo, y nos plantamos en primera. El otro día Josan hablaba en rueda de prensa, después de vuestro partido, que ponía mucho en mérito, ¿no?, lo que como club se está logrando, ¿no?, de la presencia que tuvo en Amalata, ¿no?, el público el pasado sábado, eh, fue muy necesario, ¿no?, para competir de tú a tú contra el primer clasificado de la liga. Creo que le hacía falta a la afición de Oparrulo tener la suerte o el privilegio de volver a tener la pista azul y equipazos como Oparrulo. La anterior fue Palma, que conseguimos ganarle, poder disfrutar de esa liga, porque si hacemos un poco de memoria, Oparrulo en primera división, cuando volvió a Adri de Rusia, creo que están en febrero, juraría, sin haber ganado ni un partido, y llenan el pabellón cada 2 semanas. Estaba en zona de descenso. La afición los aficionados de Ferrol en general con el deporte son muy apasionados. Les gusta muchísimo el deporte. Estamos 3 equipos en la élite, uno de fútbol, uno baloncesto femenino y el Parrulo, y tienen muchísima afición para ser una ciudad pequeña. Y creo que el aficionado de Parrulo estaba, pero escondido o como inactivo. Tuvieron unos años en segunda que tenían muy poca gente en el pabellón. Nosotros el año pasado empezamos la temporada con 400 personas en el pabellón. Claro, es un pabellón que caben 4.000 personas. Y un pabellón para 4.000 con 400 es un poco duro. Creo que lo pasaron mal muchos años. Se llevaron palos gordos de jugar playoff y no ascender. Y encima, pues el presupuesto iba bajando. Esa es la realidad. Desde primera pues fue bajando mucho hasta un momento que el año pasado cuando venimos el lema del club ya no es la vuelta a primera, camino a primera, ni vamos a ascender. Y no me acuerdo cuál fue el lema, pero el objetivo del club que se vende en la presentación del equipo y por el que nos están no es ascender. Y creo que eso la afición, siendo una afición que ellos seguramente se sientan de primera y lo son, pues fue un poco jodido y creo que esta temporada, pues el otro día perdemos de una manera dura, perder a falta de 20 y pico segundos es jodido, es muy jodido, y la afición nos ovaciona al acabar el partido. Y creo que eso es una alegría, es un orgullo. Que vengan equipos como el Pozo, pues hay que disfrutarlo, no sabemos lo que va a durar en Ferrol, pero creo que es algo muy bueno y merecido porque es un equipo histórico de España y eso para mí es algo importante. Es muy difícil enganchar a la gente, pero a la vez muy fácil que la gente deje de ir, ¿no? Entonces, ahora que tenéis ese privilegio, ¿no?, o ese premio de haber enganchado a la gente, día a día hay que ser agradecido, ¿no?, con esto. Sí, es trabajo del club también. Al haber ascendido creo que tenemos el doble de abonados que el año pasado. Eso ya es algo muy bueno. En Ferrol ahora mismo, pues cuando el Parrulo estuvo en primera división, creo que el Racing de Ferrol estaba segunda ref o no sé en ese momento si era tercera o segunda B, y a la vez que el Parrulo bajó a segunda, el Racing empezó a subir. El año pasado estaba en la segunda máxima categoría del fútbol, es el deporte rey en España.
de tener 1000 personas en el estadio. El año pasado tenían 11.000 abonados. Es una ciudad con 60.000 habitantes. El baloncesto femenino, el Baxi Ferrol, también hace unos años tenía 200 personas al pabellón y el año pasado jugaron en Eurocup con 4.000 personas. Pues tenemos una competencia en la ciudad que lo hace un poco difícil volver a tener 3.000 personas. Y creo que la semana pasada, no sé cuánta gente había, pero se llenó la Malata. Y tienes razón, Josan, eso es un trabajo lento, es un proceso, se ha sufrido en segundas, ha pasado mal. Como íbamos perdiendo abonados, se pierden patrocinadores, baja el presupuesto, porque los abonados es una parte muy importante de un club y sobre todo para el equipo sentirse apoyado. Pues este año a disfrutarlo y ojalá consigamos el objetivo y el Parrulo siga en primera, ojalá. Bueno, ya para ir cerrando un poco la entrevista, agradecerte este tiempo, ¿no? También de darte a conocer, ¿no? Y de conocer un poco la historia personal que hay detrás de cada trabajador del fútbol sala, ¿no? En este caso. Y nada, desearte mucha suerte y que Oparrulo pueda estar muchos años en primera, ¿no? Como ha estado en años anteriores. Ojalá lo consigamos. La primera está muy difícil. El año pasado desciende Zaragoza y Burela, que eran los recién ascendidos, y sufren por no descender equipos con un presupuesto a años luz del nuestro. O sea, Rivera sufre, Valdepeñas sufre para no bajar. Noya se acaba salvando empatando a puntos. La primera está dura, es algo bueno. Creo que hay muchos equipos invirtiendo y poniendo muchos esfuerzos en nuestra liga y creo que es algo muy positivo al fútbol sala, pero lo hace difícil para los humildes. Ojalá lo consigamos y gracias a vosotros por el apoyo y la difusión que hacéis del fútbol sala. Gerard Casas en portero jugador.